ráfaga de 3 minutos, o sea, cuando entra Upamecano para empujarla luego de una pelota parada, un ratito después, esa definición exquisita del colombiano que ridiculizó a Marquinhos, Dos Richard, veces. para el 5-4. Dos veces lo ridiculiza, porque es un balón largo. Pero especialmente con ese gol. En el control de pelota ya lo corta, ya ridiculiza a Marquinhos. La pelota se le atasca a Luis Díaz y cuando Marquinhos se reincorpora, le hace un amague que lo termina dejando otra vez frío al brasileño y es donde viene la espectacular definición de Luis Díaz. Luis Díaz yo lo sitúo entre los mejores jugadores del mundo, no te voy a mentir, para mí está entre los mejores del mundo. Hoy probablemente junto a Dembélé son los dos mejores del partido, pero para mí no es el mejor del mundo. Para mí el mejor del mundo es Olise y después Dembélé en este momento. Luis Díaz yo lo meto en el debate, sí, lo pongo en el debate entre los mejores del mundo, pero para mí hoy el mejor jugador del mundo es Olise. Pero ojo, imagínate que gane el título cualquiera de los dos, Bayern o Paris Saint-Germain. Hoy estamos pensando en que es año de Mundial. Para darle el Balón de Oro habrá que esperar hasta el Mundial. Si gana Francia, obviamente el Balón de Oro seguirá siendo una disputa entre Olise y Dembélé, claro. No, y Olise también. Claro, eso te has olvidado tan rápido de Lamine Yamal, Richard. No, a ver, Lamine Yamal va a ser Balón de Oro, pero este año yo no lo veo como el mejor del mundo. Para mí hoy, Lamine Yamal entra en el debate también. Va a pesar muy entra poco. en el debate, pero no entre los tres primeros. Claro. Para mí no. Y el Pichichi de la Liga va a pesar muy poco para Mbappé, ¿no? Llega detrás de la ambulancia. ¿No? Qué malvados, qué malvados. Ay, discúlpame. Yo en este ranking, ya sabes que yo soy defensor de Lamine Yamal, ¿eh? Yo soy defensor y creo que hay que ponerle muy alto. Pero es verdad que la Champions te ubica y al final estos extremos que mencionábamos, Dembélé, Kvaratskhelia, Luis Díaz, Olise, que por cierto, ¿cómo se pronuncia Olise? ¿Es Olise? Olise. ¿Cómo? Según Barack Feber, Olise. Pues Olise. Yo creo que es Olise, porque el otro día escuché que en la Bundesliga hacen una cosa que es que todos los jugadores a principio de temporada graban un vídeo diciendo su nombre y apellidos para que después en los medios se pueda pronunciar correctamente y creo que decía Olise. Acabado con esta, Pero es que está confusa la cosa, porque en un lugar le llaman de una forma, pero debe ser como el propio jugador lo dice. Pero bueno, Olise le da más empaque. Queda mejor Olise. Sí, ¿no? Total. Así, ¿no? Tiene más fuerza Olise. Yo mira, yo en la escala. Estamos con el partido de Luis Díaz. Qué bien le hizo a Luis Díaz enfundarse la camiseta del Bayern de Múnich y salir del Liverpool, ¿no? Sí. Y pensar que, la temporada pasada en el mercado fue una de esas ilusiones del Barcelona cuando no tenía cómo pagarlo. Recordemos que estuvo dentro de la ilusión del Barcelona y se dijo, vamos a ir a por Luis Díaz porque ya se había caído lo de Nico Williams y al final llegó Marcus Rashford. Lo recuerdo porque esta mañana justamente estábamos hablando de eso con Luis. Estábamos hablando precisamente de la pretensión que hay hoy en día por Julián Álvarez. Bueno, Luis Díaz entró en el debate en aquel momento como un fichaje para el Barcelona también. Que no se termina dando, Luis, te recuerdas, ¿no? Lo cerquita que estaba el Barça de que el nombre fuera Luis Díaz y no Marcus Rashford. Es que era el sueño de Deco, porque la gente aquí, la gente de la calle, lo que quería era que viniera Nico Williams, pero Deco estaba empeñado en que Luis Díaz era el hombre, lo único que las pretensiones económicas pues sí que eran absolutamente imposibles, ¿no? El verano pasado para el Barça. Estaba leyendo aquí un comentario que ponía los precios de distintos jugadores que estamos diciendo, Luis Díaz, está Olise, está no sé quién, y después ponían el precio de Mastantuono, que ha costado casi lo mismo que le costó el año pasado a Luis Díaz al Liverpool. Tú, Caro, decías que le ha sentado bien la camiseta del Bayern a Luis Díaz. No sé, es que yo creo que el que tiene a Luis Díaz tiene una arma muy potente y no sé yo si el Liverpool hubiera tenido este año a Luis Díaz, a lo mejor también habría llegado mucho más lejos. Pero lo que está claro es que es la temporada perfecta, casi, ¿no? La que está haciendo Luis Díaz en su primer año, además, que se supone que llegas al fútbol alemán, tienes que darte un tiempo para adaptarte y tal. Y de qué manera aterrizó en el Allianz. Es una temporada prácticamente de sobresaliente de Luis Díaz. Te están preguntando, Rodra, que si viste lo de Xabi Alonso con el Chelsea.
Bueno, hay nombres en esa shortlist, ¿no? Que se dice de los candidatos para el Chelsea. A mí me habían avisado que Iraola, pero parece que hay alguna duda con Iraola. Eh, no sé, lo que sí es que va a haber cambio en los banquillos de muchos equipos top de Premier y va a haber ahí un baile de sillas de entrenadores tremendo, porque también avisan de que Guardiola podría salir. De hecho, mucha gente lo da por hecho. Maresca sería su relevo, que Maresca quiere a Enzo con él Mm. en, en el City, que lo tuvo ahí en el Chelsea. Mucho movimiento en el Liverpool. Parecía que era Xavi el número uno, pero hay voces que dicen que a lo mejor continúa Arne. Va a ser un verano divertidísimo, así que os intentaremos contar todo aquí en ESPN de todos los bailes de entrenadores, de jugadores con el Mundial de por medio, tal. O sea, va a ser una locura. Y lo de Xavi yo pensaba, y yo creo que va a tener más opción en Liverpool, pero veremos qué pasa también en el Chelsea, porque se están moviendo bastante, van a hacer movimientos tanto de entradas como de salidas. Mm. Va a ser un equipo a vigilar y de verdad, que Bueno, van a ser meses divertidos. a todas estas seguimos con Luis Díaz, Richard, y lo arropado que está en este Bayern de Múnich bajo la batuta de Company. ¿Tú te imaginabas que le iba a ir también el colombiano los aires alemanes? Sin duda alguna. A ver, cuando estaba en el Liverpool ya uno entendía que Luis Díaz estaba para estar dentro de los mejores jugadores del mundo. Ya te lo venía mostrando. Quizá no era la figura más reconocible para todos porque todavía estaba vigente y creo que es un mito para el Liverpool tener un jugador como Mohamed Salah. Y eso en cierto modo pues terminaba un poco de opacar lo bien que estaba haciendo las cosas Luis Díaz. Llegar al Bayern, llegar a un equipo donde tienes toda la dinámica a tu altura. A ver, lo mismo que es de dinámico y de rápido, partiendo 10 metros fuera del área, regateando hacia afuera, hacia adentro, tirando centros, apareciendo y haciendo goles espectaculares. Que hace Luis Díaz es capaz de hacerlo. En su momento, estando sano, Serge Gnabry, es capaz de hacerlo Olise o Olis, como lo quieran llamar. Y todavía tienes la presencia de alguien como Harry Kane. Después, a las espaldas de Luis Díaz, tienes a Jonathan Davis, que ciertamente hoy se equivoca en la jugada donde saca el brazo y termina siendo penal. Pero es uno de los mejores laterales que ha dado el Bayern en mucho tiempo, con la presencia del canadiense. Después tienes en la mitad de la cancha Pavlovic, que es uno de los que forma ese triángulo con tu lateral izquierdo y con Luis Díaz. O sea, tienes muchas opciones, estás muy bien rodeado, estás en un campeonato donde, al igual que el inglés, se prioriza el juego abierto, el ser noble a la hora de atacar, de mostrar un fútbol ofensivo y agresivo de manera permanente. Y aparte de eso, Luis Díaz también es un jugador solidario. Luis Díaz es un jugador que cuando tiene que bajar, defender, apretar, lo hace. Llegó a un equipo ideal, construido de la mejor manera y a un campeonato que le viene a la medida a Luis Díaz. Y creo que eso es lo que ha facilitado lo que mencionaba Luis, que la adaptación haya sido prácticamente inmediata. Olisei. Olisei. Ahí está, Olisei. Michael Olisei. Bueno, seguimos leyendo. Aquí dice, como dijo el pibe de Valderrama. Ay, se me fue. No alcancé a leer. Bueno, están yendo muy rápido. Creo que ustedes tienen mejor vista allí porque tengo la pantallita muy lejos de mí y no alcanzo. Pero bueno, seguimos con este tema. También quiero tu opinión. Mira, dice, como dijo el pibe Valderrama, ese Meni raro no necesita adaptación en ningún equipo. Eso. Decía Colombia Unida 51-69. Aquí está. Grande, Colombia. Correcto, vamos. ¿no? Impresionante. Y la posibilidad de que Luis Díaz pueda jugar una final de Champions, otra más, pero con este escudo, ¿no? Con este club, con el Bayern de Múnich. La vuelta ha quedado abierta. Va a ser el próximo 6 de mayo en Alemania, con una diferencia de un gol, o sea, un 5-4 que los dejó contentos a los de Vince Company. Richard, vamos a empezar a imaginar la responsabilidad que va a tener Luis Díaz en ese partido el próximo 6 de mayo. Sí, bueno, va a volver a ser un partido muy parecido a este. Primero porque los estilos se cuidan, después porque el Bayern tiene la obligación de ir a buscar el partido y Luis Enrique no es la clase de técnico que vaya a preparar un partido para especular, al contrario. Va a tratar de
de hacer lo mismo de hoy, el golpe por golpe, y eso creo que va a facilitar y mucho el desarrollo del partido. Hoy Luis Díaz, en condición de visitante en el Parque de los Príncipes, le ha ganado la batalla. A ver, en la mayoría de los recorridos defensivos de Hakimi le ganó la batalla. Hakimi los gana en el apoyo ofensivo a las espaldas de Doué y eso hace cambiar un poco el escenario, pero sin duda alguna, defensivamente el Paris Saint-Germain sufrió de Luis Díaz. Para la vuelta, Luis Díaz va a volver a brillar en virtud de lo que pueda hacer mejorar Luis Enrique a Hakimi en cuanto a los desplazamientos o en cuanto a los relevos, como para que Hakimi no se vea tan solo o tan comprometido a la hora de regresar. No va a sacrificar, repito, estilo ni Luis Enrique ni Vincent Kompany, pero ciertamente ese estilo de tener que ir arriba de manera permanente que hace con el marroquí te trae problemas cuando en la acera de enfrente tienes a alguien como Luis Díaz. Entonces tienes o que tener mejores recorridos o más limitados o más esporádicos o darle alguna especie de auxilio, de apoyo, de forma de poder solventar cuando la pelota le llegue a Luis Díaz. Si la pelota le llega a Luis Díaz, vamos a seguir teniendo el espectáculo que tuvimos hoy, que tuvimos el otro día en el Allianz Arena y que tuvimos en el Bernabéu. Fíjense que hay una encuesta que dice, ¿es Luis Díaz el mejor colombiano que hay ahora mismo Totalmente. en Europa? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vota. Totalmente. Vota. Richard, Es que... porque la encuesta lo compara, dice, sí, es mejor que James y Falcao. Sí, total. James fue mejor, Falcao fue mejor. O sea, ¿es Luis Díaz el mejor colombiano de los últimos tiempos? Seguro que sí. A ver, Luis, nunca Colombia tuvo un jugador que estuviera en el debate del mejor futbolista del planeta. Para empezar. Es que aquel año de Falcao en el Atlético fue muy bestia. Falcao tenía una temporada que es de top 9 que yo he visto en mi vida. Lo único que no tiene la carrera. Sí, aquella final contra el Chelsea, me acuerdo que parecía que podía hacer lo que quisiera, que podía chutar de espaldas a la portería, que le iba a meter igualmente en la escuadra, los remates de cabeza, daba igual lo que hiciera, que las metía todas. El padre de sí que Falcao, tengo la sensación que de carrera, jugó el mejor seguramente equipo de Venezuela, el padre de Falcao, y Radamel Falcao fue parte de las inferiores del Deportivo Táchira. Ahí se la dejo. Eso, ahí salieron los colores, los verdaderos colores de Richard Méndez. Muy bien. Bueno, les digo que en la encuesta el 70% ha votado que sí, que es mejor que James y Falcao. Bueno, estaba tratando de buscar más. Bueno, les está encantando esto de Lucho. Lucho es colombiano, Lucho 100%. No hablen del Barça ni del Madrid. Esto fue un partidazo. Me parece que jugar mucho mejor Luis Díaz y Olisei que Dembélé. Eso fue lo que yo vi. Sin embargo, es complicado hoy elegir al MVP, claro. No era tarea fácil. No, porque no hay era. muchos nombres que podrían estar ahí, pero yo estoy de acuerdo. Luis Díaz para mí es el mejor jugador del partido hoy. Es que el gol, es una delicia salvaje. O sea, es para verlo a cámara lenta, a cámara rápida, cómo hace el control suspendido, que le sirve un poco, no sombrerito, pero casi la pausa, cómo la clava. Escándalo de jugador. Que mira este verano, parecía que estaba denostado allí en el Liverpool, que se lo querían quitar de encima. El Liverpool, es que lo que es el fútbol, el Liverpool que parecía el super equipo máximo, fichan a Beers, fichan a Ekitike, reforman a Isaac. O sea, era el equipo. Y de Luis Díaz era como, ¡buah, qué bien! Nos quitamos a Luis Díaz, damos entrada a todos estos y mira lo que ha pasado con el Liverpool esta temporada y lo que ha pasado con el Bayern y qué delicia, la verdad, verles brillar así. Que también era una decisión rara, ¿no? En el momento, pensar que el Liverpool se iba a deshacer de Luis Díaz, iba a buscar un traspaso. Yo el verano pasado tampoco lo entendí muy bien porque ya se veía que venía el cambio generacional y parecía que Luis Díaz era una de las figuras sobre que construir el proyecto, más allá de los fichajes que venían, más allá de que se fuera Salah y tal. No sé, a mí me sorprendió la decisión. Y es que, porque... es que estos extremos todos me sirven, los del Bayern y los del PSG, y con el ejemplo de Luis Díaz, ¿no? Es para poner estos partidos de cómo corren en ataque, cómo trabajan también cuando tienen que recuperar. Claro que se puede jugar así al fútbol, claro que se puede.